Vamos a saludarlo, nuestro próximo invitado. Vamos a preguntarle qué opina. Néstor, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es tu posición al respecto, Néstor, en este caso? En cuanto a lo que es la sanción de un código procesal específico como es el que regula los procesos respecto de personas menores de 18 años de edad que han cometido o que se presume han cometido algún delito, creo que es un adelanto necesario. Hay que tener presente que nuestro país es signatario de tratados internacionales, entre ellos la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que imponen que, al menos en lo que respecta a los procesos y a toda la problemática del menor frente al delito, se rijan por determinados principios, el de especialidad, que viene a consagrar este código en cuanto a que la persecución y el juzgamiento y todo lo que es la institucionalidad debe responder este principio de especialidad, es decir, personas que tengan capacitación en la problemática de el menor y también la especialidad normativa. En ese sentido yo creo que el código es un adelanto necesario, era necesario la sanción de esta norma, más allá que siempre en materia procesal, y esto creo que el nuevo código no va a ser la excepción, en la medida que los códigos empiezan a tener vigencia, se van detectando fallas, se van detectando lagunas que se van subsanando. Si uno mira la historia de cualquier código procesal, vamos a ver que luego de su entrada en vigencia se producen ajustes, se producen normas que van complementando, Nunca quedan tal cual fueron sancionados. Exactamente, no hay ningún código procesal. Yo seguí mucho porque fue una especie de modelo, si se quiere, no en cuanto a lo que era la norma en sí, sino a la implementación de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad, la cantidad de reformas que tuvo el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires son incontables. Y yo creo que el Código Procesal Juvenil en materia penal no va a ser una excepción. Por supuesto que siempre, y sobre todo cuando se debate la problemática del menor frente al delito, hay posiciones ideológicas que se plasman y muchas veces, si vamos a nivel nacional, y esto también es importante establecer, que el Código Procesal en materia penal juvenil no modifica la cuestión de fondo que es potestad del Estado Nacional, que tiene que ver, por ejemplo, con la edad, a partir de los cuales los menores tienen responsabilidad penal. Esa cuestión está reservada por el reparto de competencias que surge de la Constitución Nacional, porque es normativa penal en definitiva, al Estado Nacional, a partir de 16 años. Que es una cuestión que muchas veces polariza y produce enfrentamientos paralizantes, pues venimos con normas muy viejas. Y bueno, decía, el Código Procesal Penal no puede abordar esa cuestión, sino el procedimiento para juzgar a personas que no han cumplido 18 años de edad y que se encuentran en una situación de conflicto ante la ley penal. En lo efectivo, que sean investigados y posiblemente imputados los jóvenes que delinquen por fiscales y no por un juzgado de menores. ¿Qué significa? Bueno, ahí también esto responde a estándares internacionales en donde las potestades o las facultades estatales de investigar y juzgar tienen que estar a cargo de órganos diferentes. Esto surge claramente de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto en el artículo 8 impone que el órgano jurisdiccional, los jueces, sean imparciales e independientes. No pueden serlo quienes investigan y juzgan, como ocurre con los antiguos modelos, el que teníamos para las personas mayores en la provincia de Santa Fe y también en el actual Código Procesal Penal de la Minoridad, en donde esos roles en gran medida se confundían en el juez de menores, que desaparece. La investigación, como bien decía Sergio, va a estar a cargo de los fiscales del MPA especializados en la problemática de la minoridad y el juzgamiento a cargo de jueces penales con incumbencia en la materia juvenil, también especializados. Es un adelanto y un ajuste necesario y que lo imponen las convenciones internacionales de los cuales nuestro país es parte signataria. ¿Cómo es la transición en este caso? ¿Cómo sería la transición, Néstor, teniendo en cuenta que, bueno, hay delitos que todavía están siendo juzgados
con el sistema que todavía rige, pero a partir de ahora que hay un nuevo sistema, ¿cuál sería el modo de implementación, la transición? Aquí, esta ley madre, vamos a llamarla, que es el nuevo Código Procesal Penal en materia juvenil, va a tener que ser complementada por diversas normas, tal como ha ocurrido con el Código Procesal Penal para mayores. Primero, una ley específica de transición. Segundo, normativa que que pueda darle operatividad, establecer, por ejemplo, todo lo que es la capacitación, los concursos. Yo creo que la implementación no va a ser sencilla, que va a demandar un tiempo. La adaptación de infraestructura, porque si empezamos a ver concretamente la normativa del nuevo código establece medidas cautelares que pueden ir en lo que es la institucionalización del menor en entidades abiertas, semiabiertas y cerradas, siempre a cargo de personal especializado. Esas instituciones hoy no existen, así que va a haber que generar toda la normativa y la infraestructura para que este código pueda ser operativo. Por lo tanto, el periodo de transición se me ocurre, tal como fue con el Código Procesal Penal para mayores, bastante largo y complejo, y que va a demandar una gran inversión. Claro. Y en varios aspectos y esfuerzos del Estado provincial en lo que es infraestructura, capacitación, concursos y toda la normativa relacionada. Al día de hoy, un adolescente de 16, 17 años que delinque, es encontrado culpable con su debido proceso, ¿dónde cumple la sanción? Bueno, primero lo que hay que aclarar, la ley madre, la ley de fondo, es la ley 22.278 es del año 1980 y fue reformada en el 83 por la ley 22.803, ambas durante el gobierno de facto, lo cual no solo evidencia la antigüedad, estamos hablando de 40 años, sino la deslegitimación, exactamente. Otro mundo, otro país. Pero tiene un gran acierto esa ley, que siempre en mi función de docente lo remarco. La división o cesura del juicio. Hay dos momentos en los procesos penales que involucran a personas menores de edad, que uno es el juicio de determinación de la responsabilidad penal y el otro juicio, el de imposición de la pena en el caso de considerarse necesaria. Y nuestro Código Procesal, siguiendo esos lineamientos, establece en el juicio esos dos momentos. Un primer juicio, una primera etapa del juicio tendiente a la declaración de responsabilidad penal del menor, y si así lo resolviera, sobreviene un segundo juicio, que es el de imposición de pena o declaración de innecesariedad de la pena del menor. Es decir, que aun cuando el menor sea declarado responsable, no implica que necesariamente va a tener que cumplir pena. Si así se resolviera, de que tiene que cumplir pena, tiene que cumplirlo. Y esto también por el principio de especialidad que hoy específicamente se plasma en el nuevo Código Procesal Penal Juvenil, tiene que ser en instituciones especializadas. Claro. ¿No puede ir a una cárcel? ¿A una cárcel común? No pueden ir. Eso sería violar la normativa internacional. No puede ir ni al penal de Las Flores, ni al penal de Coronda, ni a Piñero. Hoy existen los pabellones juveniles, que ya con esta ley van a quedar obsoletos, exactamente. Por eso hay que generar, como decía, toda la infraestructura que permita darle operatividad y que el código no termine siendo una carta de buenas intenciones. Claro. Eso es un canal de cuestión ideal, Néstor, pero en un mientras tanto, esas instituciones no están todavía. No están. Por eso, para la entrada en vigencia, el Estado va a tener que hacer una gran inversión, no solo en lo edilicio, sino también la capacitación de todos los operadores del sistema, porque claramente la norma está marcando de que el sistema penitenciario será quien, digamos, aloje a... Bueno, eso va a ser una otra cuestión que tendrá que decidirse legislativamente. Si estas instituciones que van a integrar el sistema de la justicia penal juvenil van a pertenecer a la órbita del servicio penitenciario o alguna otra órbita
especializada en relación al tratamiento de la minoridad. Eso va a ser una cuestión de política legislativa. Si a mí me preguntan, yo preferiría, y además por lo que venimos pregonando, muchos de quienes nos toca opinar o muchas veces dictaminar sobre estos temas, yo preferiría que sea un organismo especializado en materia de la minoridad. Y en ese sentido el Código, más allá de las críticas, todas las normas, todo, el derecho siempre es valoración. Cuando se sanciona la ley se valora y por eso vemos opiniones y hay votos en un sentido y en otro, pero creo que en ese sentido no se puede criticar al Código porque ha optado por el único camino que podía optarse en ese sentido, que es una justicia especializada. Y si hablamos en ese sentido, creo que lo más lógico sería que estas instituciones dependan de organismos especializados en materia de lo que es la niñez, porque hasta los 18 años las personas son consideradas niños, ¿no? Sí, la contracara de lo jurídico, de lo judicial, de lo legislativo también es las condiciones de vida de los niños, justamente niños, niñas o adolescentes que delinquen, porque no se llega a los 16 años a delinquir si no hay una condición de posibilidad. Sino un caldo de cultivo. Claro, si no hay un ámbito o una situación de vulnerabilidad, ¿no? Sí, esto es otra cuestión que también se discute. ¿Cuál es la respuesta? Muchas veces, no ustedes, ¿no es cierto? Ustedes son, esto no es un cumplido, ustedes no, y lo noto cada vez que vengo acá, ustedes conocen y se empapan antes de abordar una cuestión. Pero algunos medios, y nacionales muchas veces, simplifican la cuestión del menor frente al delito a dos cuestiones. La edad de imputabilidad, y eso muchas veces produce reacciones paralizantes, antagónicas, que no permiten avanzar sobre esta cuestión. Y la respuesta. Yo creo que todos quienes, si abordamos mínimamente la cuestión, la problemática del menor frente al delito, sabemos que la respuesta punitiva es parcial, acotada, obsoleta. Y la respuesta que debe dar el ordenamiento jurídico, no solamente el derecho penal, porque por ahí se pide todas las respuestas, también esta es otra visión simplificadora, reduccionista, que todas las respuestas del menor frente al delito, de la persona frente al delito, provengan del derecho penal. Y no es así. Y en este sentido creo que hay que avanzar tanto en la legislación de fondo como en la legislación procesal a respuestas no punitivas. Y en nuestro código, el código recientemente sancionado, por vía cautelar establece una serie de medidas socioeducativas que tienen que ver con, por ejemplo, la integración del menor que supuestamente ha cometido un delito a planes de educación, el ingreso voluntario a comunidades religiosas, a actividades que tengan que ver con la adopción de un oficio, de un trabajo, el seguimiento por instituciones o organismos especializados. O sea, ideas de reinserción. Exactamente, porque el menor que ha cometido un delito no ha llegado casualmente a esa situación, sino que hay una historia muchas veces que creo el Estado debe abordar en su integridad. Por eso siempre digo, no se nos pueden pedir todas las respuestas, que las respuestas salgan del derecho penal y menos aún con la mera respuesta punitiva. Creo que se debe abordar íntegramente la problemática desde las distintas agencias del Estado y buscar respuestas que sean las más idóneas para que en definitiva la persona pueda superar esa situación. Uno de los argumentos que se escuchó en este debate en la legislatura santafesina provino del Senado y hablaba de un crecimiento exponencial, con esta palabra, exponencial del delito juvenil. ¿Hay alguna estadística que marque esto, Néstor? Hay estadísticas para cada gusto, ¿no? Las estadísticas lamentablemente muchas veces son muy parcializadas, muy interesadas. Creo que empíricamente uno puede comprobar que efectivamente existe un aumento de lo que es los delitos cometidos por personas que no han llegado a los 18 años de edad. Pero también lo cierto es que primero hay una socialización cada vez más temprana. Los chicos socializan forzosamente desde los primeros momentos de su vida. Hay una interacción, no solo a través de lo que es personal, sino de las redes.
y bueno, de todo lo que es la socialización que hace que se produzca una maduración. Y esto tiene que ver también, así como se socializa en todo sentido, también puede haber una vinculación más temprana, más pronta al delito. Y los factores que son puramente sociales, económicos, de lo que recién hablaban ustedes, la pobreza evidentemente que repercute, y esto no es estigmatizar al pobre de ninguna manera, pero cuando la pobreza pasa a ser marginalidad, evidentemente creo que coloca a las personas en una mayor situación de vulnerabilidad, y en esa situación de vulnerabilidad el delito puede ser una salida, potenciada por otros factores criminógenos, como la droga, por ejemplo, que es un factor omnipresente y que claramente, esto lo sabemos también, es un factor criminógeno de primer orden. Pero reitero, la cuestión no pasa, en mi entendimiento, por una mera respuesta punitiva o pensar en la edad de imputabilidad como las panaceas que muchas veces se presentan. Sí, un falso. Para mí entender un falso debate absoluto. Exactamente. ¿Algo más, Colo? No, me preocupa, particularmente recién planteabas el tema de las estadísticas. No las tengo las estadísticas, pero... En algún momento cuando se debatió justamente la idea de imputabilidad, se demostró claramente que el porcentaje de delitos cometidos por menores respecto de todo lo que se denuncia era muy ínfimo. No, y eso es muy ínfimo, pero al mismo tiempo está muy vinculado a algo que señaló el doctor, que es el narcotráfico en esa escala mínima que golpea y que utiliza mucho a los adolescentes y a las chicas también. Sí, exactamente. Si uno mira en relación a la problemática del narcotráfico, es muy claro el aumento de personas de sexo femenino, inclusive hasta en un estado de gravidez, especialmente, son utilizadas claramente y menores también. Pero eso tiene que ver con la omnipresencia de ese fenómeno que verdaderamente creo que debe empezar a preocuparnos muy en serio como sociedad y a todos los estamentos del Estado. Lo que yo veo, mañana justamente tengo que abordar esta problemática en un congreso de derecho procesal en Reconquista, y justamente una de las cuestiones que sostengo y voy a plantear es el necesario compromiso de todos los estamentos del Estado, porque por ahí aparecen personajes voluntariosos que piensan combatir el narcotráfico desde su condición de funcionario local. Yo creo que es un acto puramente voluntarioso. El tema es muy complejo. La definición de personajes voluntarios. Sí, uno escucha y está bueno. Y le agradecemos también al doctor la deferencia de diferenciarnos con alguna prensa porteña no es un cumplido. Ustedes y en general los periodistas santafesinos, al menos en lo que a mí respecta, creo que están muy preparados, y cuando uno enfrenta un reportaje, verdaderamente se tiene que preparar muy bien, porque hacen preguntas con mucho sentido, que denota un estudio, un conocimiento. Y le reitero, no es un cumplido. Uno por ahí escucha algunos canales nacionales que dicen cada barbaridad, verdaderamente, y muchas veces se reproduce y se crean falsos paradigmas en la sociedad, ¿no? Doctor, muchas gracias. A ustedes, ha sido un gusto.